la clase de hoy, que la comenzamos con la ilusión y las ganas de siempre que el Señor hable a nuestros corazones. Vamos a orar. Señor, estamos agradecidos de poder reunirnos para estudiar de tu palabra y pedimos la ayuda del Espíritu Santo esta noche. Habla a nuestros corazones. Queremos aprender más de ti. Bendícenos a cada uno de los presentes, bendice también a los que no están hoy con nosotros y a los que van a estar escuchando esta clase a lo largo de esta semana, en otras horas, en otros momentos, pero que también la bendición de tu palabra y de esta enseñanza sea en sus vidas una preciosa realidad. Oramos agradecidos a ti en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, pues vamos entonces a compartir la pantalla y así comenzamos con nuestro estudio de hoy, Creciendo en la Gracia, volumen 4, bajo este texto clave de permanecer en la palabra para experimentar la libertad del Señor, y el título de nuestra lección, la mentira. Claro, no hay justicia en el mundo. La verdad es que no parece una mentira esto, porque esa es la realidad, ¿no? No hay justicia en el mundo, ¿vale? Hay ciertas cosas que vivimos en el día a día. Las noticias nos traen cada día historias que nos desalientan y nos entristecen, de gente abusada, de gente herida, de gente asesinada, de situaciones injustas en el comercio, estafas, tantas cosas que el mundo vive y que nos llevan a expresar esto. No hay justicia en el mundo. Pero claro, finalmente, como vamos a ver a través de la lección, nosotros no miramos lo que el mundo nos ofrece, sino que nuestra mirada está puesta en otro lugar. Por eso nuestra lección nos habla de la mentira. Cualquiera que observa al mundo de hoy podría llegar a la conclusión de que la justicia no existe. Por todos lados estamos rodeados por sufrimiento, injusticias, crímenes, pobreza y corrupción. La mentira se expresa en diferentes maneras. ¿Por qué prosperan los malvados cuando los justos sufren? La gran pregunta. Mucha gente hace esta pregunta: ¿por qué sufren los inocentes? ¿Por qué prosperan los malvados? Y los justos padecen pobreza, persecución. No hay justicia. Las fuerzas del bien parecen estar en derrota. No vale la pena seguir el buen camino, porque en el camino malo va mejor, o me va mejor. Y tristemente yo he escuchado eso, personas que abiertamente me dijeron: no voy a seguir a Cristo, voy a abandonar la vida de la iglesia y de la fe, porque me va mejor en el otro camino. Abiertamente una decisión tomada a conciencia. Realmente es muy triste. Pero ¿cuál es la verdad? Es cierto que los malos son más que los buenos, pero esto no debe sorprendernos. Recuerda lo que Jesús dijo tocante al camino ancho y al camino estrecho en Mateo 7, 13, 14, que habla allí de que ancho es el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ellos, pero estrecha la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y son pocos los que la hallan. Así que el camino más transitado ya desde la perspectiva de Jesús era el que llevaba a la perdición. Ahora, es cierto que el mal camino paga mejor que el bueno. ¿Por qué sufren los justos a manos de los injustos? ¿Qué actitud debe tomar el justo frente a tantas injusticias? Bueno, hoy vamos a hacer un detalle pormenorizado del Salmo 37. Y se nos dice aquí que es clásico para contestar esta pregunta: lea el Salmo entero y conteste preguntas del 1 al 8. Es un salmo
bastante largo y lo vamos a ir leyendo a medida que vayamos cubriendo la lección. Pero a modo de introducción quiero deciros que el Salmo 37 presenta un tema de gran importancia, tanto teológica como práctica. Teológica por todo lo que tiene que ver con la fe, con Dios, con la justicia, con la soberanía, con el pago del pecado al malvado y la vindicación del justo. Pero práctica porque en la vida diaria nos vamos a encontrar frente a situaciones donde seremos tentados a seguir la senda de los injustos o los malhechores. Por eso el verso 1 dice: no te impacientes a causa de los malvados, ni tengas envidia de los malhechores. Así que el salmista explora el tema del sufrimiento de la gente justa y el tema de la prosperidad de la gente malvada, que es una preocupación que supera los límites del tiempo y la cultura. Este salmo fue escrito probablemente 1000 años antes de Cristo. Se le atribuye a David, como muchos otros salmos, aunque no tenemos una absoluta certeza de que él sea el autor. Pero la mayoría lo atribuyen a David, incluso nuestras Biblias mayormente lo titulan de esta forma. Recordad que estos salmos y los capítulos no son inspirados, son cosas que se agregaron para ayudarnos a encontrar las lecturas de la Biblia. La pregunta básica del poema es la siguiente: ¿dónde está la justicia divina cuando hombres y mujeres nobles, piadosos, santos, justos, sufren desgracias, a la vez que personas malvadas, impías, ingratas, injustas, disfrutan de la prosperidad y viven felices? Esa es la pregunta que el Salmo va a intentar responder. Y este Salmo trata ese importante tema del sufrimiento, sobre todo de la gente inocente. Y es un tema que también vamos a encontrar desplegado abiertamente en el libro de Job. Job es un hombre justo que de pronto le vienen un montón de desgracias y sus amigos se acercan para decirle: confiesa tu pecado, Dios te está castigando. Y él se desespera e incluso pide poder defender su causa personalmente delante de Dios. Estos temas también se van a tratar en el Salmo 49 y en el Salmo 73. Son temas oportunos y necesarios para nuestra fe. Ahora, estos temas que el Salmo va a exponer están en un poema que se denomina un salmo educativo o salmo sapiensal. La palabra sapiensal es una palabra que no usamos comúnmente, pero también se le denomina salmos de sabiduría, es decir, contienen proverbios donde hay estrofas que están acomodadas también de forma acróstica. Hoy en el devocional de Esther estuve explicando un poquito unos acrósticos que están escondidos en el relato del libro de Esther con las letras, las consonantes hebreas que conforman el nombre de Dios en el Antiguo Testamento. Los acrósticos, como el Salmo 9 y 10, por ejemplo, o el Salmo 119, son una herramienta literaria, diríamos, que utilizaban con las letras del alfabeto hebreo para ayudar a la memorización. Es decir, aquellos que querían memorizar los salmos los podían memorizar de una manera más clara, recordando que cada frase o cada estrofa comienza con una letra del alfabeto hebreo. Y de esta manera, cada estrofa también presenta
una enseñanza particular, como si fuera un proverbio corto, pero ese proverbio se relaciona con el tema general del Salmo. Entonces, la retribución y la recompensa de las acciones humanas, y además, en el Salmo 37, es interesante saber que cada estrofa está compuesta por 4 líneas poéticas, 4 frases, con la excepción de los versículos 14 y 15, que tiene 6 frases, y los versículos 25 y 26 que tienen 5. Todos los demás tienen 4 líneas o 4 frases que van describiendo estos proverbios. Creemos que el autor es una persona de edad avanzada, maestro de la sabiduría y de la moral en la comunidad, que utiliza la experiencia de la vida para destacar valores que son indispensables para vivir con salud mental y espiritual. Su objetivo es afirmar a las nuevas generaciones que los aparentes triunfos y gozos y satisfacción de la gente malvada es algo temporal, es algo transitorio, y que el final de la gente que maquina maldades y que prospera, en realidad su final es la destrucción. Mientras que las personas que se encomiendan al Señor van a través de este camino recibir recompensa y disfrutar de la justicia divina. Así que este es el objetivo claro, directo y necesario para nuestra fe de este salmo tan especial, Salmo 37. Dice el punto 1, ¿cuál es el mandato para el justo en el verso 1? Dice allí, no te impacientes a causa de los malvados, ni tengas envidia de los malhechores. Así que nuestra primera frase aquí es no impacientarse ni tener envidia de los malvados. Dice, en su opinión, ¿qué motivo tendría el justo para envidiar al maligno? Bueno, pues yo he colocado en que aparentemente todo les sale bien, prosperan en la vida y consiguen todo lo que quieren a pesar de su maldad. Por eso es que dice aquí, no te impacientes ni tengas envidia de los malhechores. ¿Por qué vamos a impacientarnos o por qué le vamos a envidiar? Bueno, porque aparentemente todo les va bien. Prosperan, consiguen lo que quieren y aún se regocijan de su falta de fe, de su maldad, de su rechazo de Dios, de su incredulidad, etcétera, etcétera. Así que bueno, espero que hayáis copiado esta frase, es un poquito larga y la vuelvo a repetir. ¿Qué motivo tendría el justo para envidiar al maligno? En que aparentemente todo le sale bien, prosperan en la vida y consiguen todo lo que quieren a pesar de su maldad. ¿Es cierto que a veces los injustos prosperan? Pues obviamente tenemos que poner que sí, es que lo vemos. Lo vemos personas que niegan a Dios a todo nivel, económico, político, artístico, personas que triunfan en el mundo, que ganan millonadas, grabando películas de mal gusto, que se burlan de Dios, inmorales, y uno dice, mira, esta gente, ¿no? Viven de una manera injusta y prosperan. Entonces, ¿por qué no debe el justo envidiar al maligno? El verso 2 dice, porque como la hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Así que la idea es esta. Su éxito es aparente, ya que enfrentarán el juicio de Dios o el juicio divino. Y esta es la primera enseñanza del Salmo. Un llamado a resistir la tentación de envidiar el éxito de personas malvadas.
Este mismo llamado se encuentra, por ejemplo, en Proverbios 4:19, donde dice, el camino de los malvados es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Proverbios 23:17 dice, no tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor del Señor en todo tiempo, no les envidies. Salmo 24:1, no tengas envidia de los malvados, ni desees juntarte con ellos. Este tipo de prosperidad mala vida no tiene un fundamento moral. Esa forma de triunfo basada en la injusticia es un triunfo superficial. Para el salmista, esta actitud impropia de personas malignas, de malhechoras, es comparada, como hemos leído en el versículo 10, con la hierba de los campos, que es cortada, que se seca, que no perdura, que no echa raíces, que no tiene futuro. Es una forma de triunfo temporal e ilusoria, ¿vale? Hueca y vacía. Por esa razón es que personas que han tenido un éxito en el mundo han terminado suicidándose, han terminado muertos por las drogas. Y tú dices, pero ¿por qué esa persona con todo el dinero, con todo el éxito, viviendo en esos palacios, teniendo aviones, coches, dinero, y terminó con una sobredosis de droga? Por el vacío existencial. Porque el malvado que no cree en Dios no tiene futuro. No tiene razón, todo es vacío, todo es hueco. Su vida no encuentra un propósito ni un sentido. Hay aquí una tarea que nos podría llevar bastante tiempo a hacer y que no vamos a hacer porque en realidad la vamos a hacer dentro de la lección. Dice, con 3 colores diferentes subraya en su Biblia los siguientes temas que se encuentran en el Salmo 37. Y lo primero que dice es lo que Dios ordena que haga el justo. Lo que Dios ordena que haga el justo. Yo no sé si alguno ya tiene preparado algunos colores para marcar en su Biblia, pero yo ya he puesto ahí, por ejemplo, el versículo 1, que Dios dice, no te impacientes, no tengas envidia. El versículo 3, confía en el Señor y haz el bien. Versículo 4, deleítate en el Señor. Versículo 5, encomienda al Señor tu camino y confía en Él. Versículo 8, desecha la ira y el enojo. O sea, mira cuántas cosas ordena Dios que haga el justo, que confíe, que deleite, que se encomiende. El verso 7, que guarde silencio ante el Señor. El verso 8, que deseche la ira y el enojo. Y luego el versículo 27, al final casi, bueno, tiene 40 versículos, dice, apártate del mal y haz el bien. Así que aquí paré, pero podéis seguir buscando. Por ejemplo, el versículo 34, espera en el Señor, guarda su camino. Verso 37, considera al íntegro y mira al justo. Así que hay unas cuantas cosas más que Dios nos dice que el justo tiene que hacer. Luego, lo que le sucederá al maligno. ¿Qué le sucederá? Versículo 2 dice, como la hierba serán cortados, como la hierba verde se secarán. El verso 9, serán destruidos. Verso 10, dentro de poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí. Y el verso 13, el Señor se reirá de él porque ve que viene su día. Y podréis seguir, vais a encontrar más cosas que están en el verso 20, dice, más los impíos perecerán, los enemigos del Señor serán consumidos, se disiparán como humo, etcétera, etcétera. Podéis seguir leyendo el Salmo y marcar
con un color diferente lo que va a suceder al maligno. Y finalmente lo que Dios le promete al justo. El verso 3 dice, habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Verso 4, segunda parte, te concederá las peticiones de tu corazón. Versículo 6, exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Versículo 11, los mansos heredarán la tierra. Versículo 18 dice, conoce el Señor los días de los íntegros y la heredad de ellos será para siempre. Y el verso 19, no serán avergonzados y en los días de hambre serán saciados. Es decir, que hay una serie de promesas, que luego hay algunas más en el Salmo que vosotros podéis buscar y podéis remarcar. Yo he parado aquí porque tenemos que avanzar con la lección, si no el tiempo ya no nos permite. Dice, mi actitud frente a la injusticia. Mi actitud. ¿Qué debe hacer al justo en lugar de envidiar a los injustos? Pues el verso 3 dice, confía en el Señor y haz el bien. Confía en el Señor y haz el bien. Este versículo lo dice todo. En lugar de envidiar, enojarse, quejarse, vengarse, su actitud debe ser de concentrar su atención en hacer el bien. Hacer el bien incluye todo lo que la Biblia nos manda. La tendencia del creyente es de fijarse en la injusticia y a veces usarla como excusa para el mal comportamiento. Pero Dios dice, déjeme esto a mí, yo me encargo. En Romanos 12, 19 dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Por lo tanto, su responsabilidad es hacer el bien, nada más. Esta es mi llamado, esta es mi responsabilidad. Yo tengo que bendecir, tengo que hacer lo bueno. Y al hacer lo bueno, lo hago ¿por qué? Porque confío en el Señor. Hacer lo bueno es una expresión de fe, es un acto de obediencia, es una manera de enfocarse en Dios. Y esto es lo que los creyentes deben hacer. ¿Qué más ordena Dios al justo en los siguientes versículos? El versículo 4 dice, deleítate a sí mismo en el Señor. Deleitarse en el Señor. David nos llama a deleitarnos en el Señor y a entregarle todo lo que tenemos y hacemos. Pero ¿cómo hacemos esto? Deleítate significa experimentar gran placer y gozarse en la presencia de alguien. Y esto sucede únicamente cuando conocemos muy bien a esa persona. Por lo tanto, para deleitarnos en el Señor debemos conocerle mejor. El conocimiento de su gran amor por nosotros nos trae deleite. Por lo tanto, crecemos en esa comunión, profundizamos en esa amistad y nos deleitamos a la hora de encontrarnos con el Señor cada día en nuestra vida. Deleítate a sí mismo en el Señor. Le entrego todo lo que tengo, todo lo que soy, sigo su camino y hago su voluntad. Luego el versículo 5 dice, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Encomendar nuestro camino a Dios confiando en que Él me ha de ayudar, que Él es el que me ha de sostener. Encomienda significa confiarle todo al Señor. Vida, familia, trabajo, posesiones, para recibir su guía y su dirección en todo. Encomendarnos al Señor significa confiar en el Señor y creer en Él. Y creer que Él cuidará de nosotros mejor de lo que nosotros podemos cuidarnos a nosotros mismos. Deberíamos estar dispuestos a esperar
con paciencia en el Señor. Dice el verso 7 eso, y luego lo vamos a mirar, ¿no? Para que Él haga lo que es mejor para nosotros. Y precisamente el versículo 7 nos dice eso. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él. Quedarse quieto en la presencia del Señor, esperando con paciencia que Él actúe. Y la idea básica del versículo se relaciona con las virtudes de la paciencia y la fidelidad. Ante el Señor se guarda silencio reverente y se espera con un alto sentido de lealtad, de humildad y reconocimiento. El éxito momentáneo de la gente que hace lo malo no me turba ni me altera. ¿Por qué? Porque temo al Señor, porque mi carácter es parecido al de Jesús. Yo quiero vivir de una manera piadosa, quiero vivir en dependencia del Señor, encomendándole mi camino, confiando en Él. Y entonces descanso en Él. Quedarse quieto en la presencia del Señor, esperando con paciencia que Él actúe. ¿Qué más tenemos? El versículo 8, ¿qué más nos ordena? Dice, desecha la ira y el enojo, no te exasperes, no sea que obres mal. Entonces, la idea aquí es no guardar rencor ni enojo, ni perder el control. ¿Por qué? Porque eso nos hace daño. Eso me hace daño. Eso me lleva a dañar a otros o incluso dañarme a mí mismo. La ira y el disgusto, el enojo, son emociones destructivas. Revelan una falta de fe en que Dios nos ama y en que está al timón de mi vida. No debo disgustarme. En cambio, debo confiar en el Señor, entregándome a Él para servirle y confiando en que Él me va a poner a salvo. Y el consejo de este proverbio es directo y claro. La ira y el enojo no son los mejores aliados del ser humano. La gente justa no debe sucumbir ante la tentación de hacer lo malo, porque el resultado de esas acciones es la destrucción. Hay un texto en el libro de Santiago que dice, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y cuando yo reacciono enfadado, enojado, y quizá con razón, porque hay una injusticia que me han hecho o que le han hecho a otra persona, me hace reaccionar. Pero si yo dejo que la ira me controle, generalmente el resultado luego va a ser que me voy a tener que arrepentir, porque me pasé de la raya, porque dije algo que no debía haber dicho, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por eso, Pablo dice en Efesios, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Por lo tanto, yo confío en esa recompensa que el Señor va a traer a mi vida. Y aquí, este versículo 8 dice, verso 9, dice, los malignos serán destruidos, pero los que esperan en el Señor heredarán la tierra. Y aquí es la idea de que al confiar en el Señor, voy a poseer y disfrutar de prosperidad, estabilidad, futuro y bendición divina. No es que voy a ser un terrateniente y voy a tener un castillo con un montón de tierras donde voy a gobernar a mi antojo. No se trata de posesiones terrenales. Se trata de esa satisfacción plena de sentir la bendición de Dios sobre mi vida, de vivir una vida próspera, estable, con un futuro asegurado. Si yo me enfrasco en los problemas y en el enojo, me vuelvo ansioso, pero si me concentro en Dios y en su bondad,
encuentro paz. Y por eso es que debo poner en el Señor mi atención. Mi actitud frente a la injusticia, entonces, debe ser deleitarme, encomendar mi camino a Dios, quedarme quieto y esperar con paciencia y no guardar enojo ni rencor, porque eso al final me daña a mí más que a los demás. ¿Qué promete Dios al justo? Versículo 6. ¿Qué hará Dios por el justo cuando obedece? Bueno, punto 6, versículo 4 dice, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. La gente piadosa recibirá la recompensa divina de la tierra que, como he dicho, alude a la estabilidad y disfrutará del atributo divino de la verdad que pone de manifiesto la naturaleza divina. Es decir, voy a experimentar la bendición de Dios y voy a recibir las peticiones de mi corazón, porque las cosas que yo voy a pedir van a ser conforme al corazón de Dios. Por lo tanto, Dios promete que las oraciones del justo van a ser contestadas. Él te concederá las peticiones de tu corazón. Cuando el justo confía y descansa en el Señor y se deleita, el Señor responde la oración de aquel que se deleita en Dios. Porque si tú te deleitas, por eso hay una frase con la que yo estoy terminando algunos de los devocionales, que dice, lo que te deleita, te dirige. Lo que te deleita, te dirige. Deleítate en el Señor y el Señor te va a dirigir. Ese es el sentido de la frase del devocional. Si tú pones tu deleite en el Señor, eso es lo que te va a dirigir. Y eso va a ser lo que va a ir orientando tu vida para que tú escojas qué película voy a ver, a qué lugar voy a ir, qué viaje voy a hacer, con quién me voy a juntar, qué conversaciones voy a tener, qué es el lenguaje que va a salir de mi vida, qué es lo que voy a estar comunicando a otras personas. Pues lo que te deleita, te dirige. Y cuando eso me lleva a clamar a Dios, Dios dice, aquí voy a responder, porque este hombre, esta mujer, están pidiendo cosas que deleitan mi corazón, porque Él se deleita en mí. Verso 6, tenemos que avanzar. Verso 6 dice, exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. El Señor hará resaltar nuestra inocencia y justicia. El tema de la confianza en el Señor prosigue y se expande aquí. Encomendarse al Señor y confiar en su voluntad hace que se manifieste la justicia e incentiva la revelación del derecho divino. La esencia del buen vivir no son las posesiones ni los recursos materiales o económicos, sino la confianza en el Señor, que es una manera figurada de indicar que se han asimilado los valores morales, éticos y espirituales que brotan de la naturaleza santa y justa de Dios y que yo los apropio en mi vida para hacer actos de piedad y contrición y que además allanan el camino para que Dios intervenga en mi vida. El diablo intervendrá. Personas que niegan a Dios y que pretenden hacerme daño pueden realmente intentar hacerme daño, como dice este versículo, porque exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho. Pero ¿cuándo? Alguien te los estará pisoteando. Ahora, Dios es quien nos respalda y Él va a manifestar su justicia. Las imágenes de la luz que dice el verso 6, tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía, son imágenes importantes en el Salmo que indican que aunque algunas nubes pueden oscurecer temporalmente el panorama de mi vida, con el tiempo la oscuridad dará paso a la iluminación, que es símbolo de la presencia del Señor. Hay un cantante
del mundo, que tiene una canción que dice, las nubes, como dice, las nubes grises también forman parte del paisaje. Y a veces hay nubarrones en nuestra vida, pero forman parte del paisaje. Y yo confío en que antes o después, lo vea aquí o lo vea en la eternidad, el Señor exhibirá mi justicia y mi derecho y resplandecerá para gloria de su nombre. El verso 11 tiene una promesa maravillosa. Los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Viviremos con abundancia de paz y prosperidad. La idea básica del versículo se relaciona con las virtudes de la paciencia y la fidelidad. Ante el Señor se guarda silencio, dice el versículo 7, guarda silencio ante el Señor y espera en Él, y Él te prosperará. Y ante ese sentido de lealtad, humildad y reconocimiento, el Señor promete bendecir y recrearnos, llenando nuestro corazón de paz. El versículo 28 afirma también, porque el Señor ama la rectitud y no desampara a sus santos, para siempre serán guardados. Qué maravilloso. Nunca nos abandonará, siempre nos guardará. La gente justa, decía el verso 9, heredará la tierra. Y esta es un símbolo de futuro y bondad. Dice, vivirá para siempre, que implica la idea de totalidad, sin que necesariamente sea una referencia concreta a un concepto de tiempo aquí sobre la tierra. Aquí prácticamente habla de aquello que es una vida llena, una vida satisfecha. Había un misionero que decía, yo no pido una vida larga, pido una vida llena. Y esa es un poco la idea de este versículo. Luego, ¿qué dice el versículo 16 para motivarnos? Pues el versículo 16 dice, mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. El salmista aquí enfatiza esencialmente el contraste básico entre la vida de las personas pecadoras y la gente justa. El objetivo, como hemos dicho, del poema es poner claramente de relieve las virtudes de lo poco que se ha conseguido con justicia, en contraposición de la desdicha de las riquezas que se fundamentan en la injusticia y la opresión. Aparentemente pueden conseguir mucho, pero es hueco, vacío y finalmente lleva a la perdición eterna. Es mejor ser pobre y tener poco que ser malvado y tener mucho. ¿Por qué? Porque Dios finalmente nos ha de llamar a cuenta. Lo que Dios promete al maligno. ¿Qué pasará con el maligno? Versículos 9 y 10 dice, serán destruidos. Los que esperan en el Señor heredarán la tierra. Dentro de poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí. Es decir, les espera el castigo eterno y la destrucción. Su lugar quedará vacío. Luego nos dice el verso 13 que el Señor se ríe del malo porque ve que viene su día. Versículo 14 y 15, las mismas armas que usan para hacer daño a los pobres y justos se usarán para castigarles. Así que esta enseñanza pone de relieve las contradicciones de la vida. Las personas impías se organizan para oprimir y sacar partido de la gente justa.
Verso 12 y 13 dice, maquina el impío contra el injusto, rechina contra él los dientes, pero el Señor se reirá de él porque ve que viene su día. La expresión rechinar los dientes alude a la actitud de violencia que se manifiesta al aprovecharse de las personas más necesitadas. Hay allí un deseo de hacer daño. Y el gran problema de las personas malvadas en los Salmos no solo es que llevan a efecto sus planes egoístas injustos, sino que fundamentan sus triunfos en el dolor y en la opresión de los humildes, de los fieles y los mansos de la sociedad. Pero la respuesta del salmista a esa actitud impía e injusta es clara. Dios se burla de esas personas inicuas, pues conoce que ese triunfo no va a durar mucho, es pasajero y transitorio. El Dios bíblico está consciente de las actitudes malas de la gente opresora y en su momento Dios hará justicia. Las mismas armas, dice el versículo 14 y 15. Dice, los impíos desenvainan espada y tensan su arco para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los de recto proceder. Su espada entrará en su mismo corazón y su arco será quebrado. Este proverbio pone claramente de manifiesto un principio ético fundamental en la vida. El mal que se organiza y ejecuta contra personas inocentes y fieles, a la postre se revierte contra quienes lo planificaron. Es el llamado principio de boomerang. La maldad regresa a herir a quienes la maquinan y ponderan. Las imágenes de la espada y los arcos aquí simbolizan la violencia y la opresión que generalmente se usa para acentuar la maldad, pero la gran enseñanza aquí es la siguiente. El pecado finalmente destruye a la persona pecadora. La maldad finaliza con la gente malvada y la violencia acaba con las personas violentas. El Salmo 7, 15 y 16, por ejemplo, lo afirman de una forma categórica. Pozo ha cavado y lo ha ahondado, dice el Salmo 7:15, pero en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad recaerá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Y Jeremías 2:19 dice, tu maldad te castigará, tus rebeldías te condenarán. Reconoce pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú al Señor tu Dios y el no tener temor de mí, dice el Señor de los ejércitos. Tremendo. El malvado desaparece como el humo, como si no hubiera existido. ¿Debe buscar venganza el justo? Dejamos ya el Salmo 37 para ir a Romanos 12:19, donde dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, mejor da lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, ¿debe buscar venganza el justo? No. ¿Por qué? Porque Dios dice que la venganza y el pago le pertenece a Él. Él es el que finalmente hará justicia. Mía es la venganza, yo daré el pago. Y en estos días de constantes pleitos, de demandas en busca de derechos legales, el mandato de Pablo suena casi como imposible de aceptar. Cuando alguna persona nos hiere profundamente, en lugar de reaccionar como merece, Pablo dice que tenemos que ser amistosos. ¿Y por qué nos dice Pablo que debemos perdonar a nuestros enemigos? Primero, y lo hemos estudiado en otras lecciones, el perdón rompe el ciclo de represalias y guía a la reconciliación. Si entramos en ese bucle de me ofendes, te ofendo, me haces daño, te hago daño, me lastimas, te lastimo, me das una herida, te hiero, hasta que alguien rompe ese ciclo y el perdón lo puede romper.
El perdón puede lograr que el enemigo se avergüence y cambie de conducta. Y también devolver mal por mal nos hiere a nosotros tanto como a nuestro enemigo. Y aunque el enemigo nunca se arrepienta al perdonarlo, yo me siento libre del peso triste de la hiel de la amargura. El perdón incluye tanto acciones, actitudes como acción. Si consideramos difícil que la persona que me hirió me pida perdón, yo igualmente voy a responder con acciones bondadosas. Incluso expresaré mi deseo de mejorar las relaciones, le brindaré ayuda, le enviaré un regalo, le sonreiré, porque vamos a descubrir que las buenas acciones conducen a buenos sentimientos. ¿Cómo terminará la historia del mundo? Según Apocalipsis 19, 11 al 16. Vamos a contestarlo rápidamente aquí porque Apocalipsis 19 nos presenta al cielo abierto y un caballo blanco, el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, con justicia juzga y pelea, sus ojos son como llama de fuego, vestía una ropa teñida en sangre y su nombre es la palabra de Dios, y venía con ejércitos celestiales, de su boca sale una espada afilada para herir a las naciones y gobernar con cetro de hierro, pisando el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. En su manto y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que el mundo será juzgado y luego gobernado por el Señor Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores. Por lo tanto, aquí se abren los cielos y aparece Jesucristo, no como cordero, sino como un guerrero montado en un caballo blanco, símbolo de victoria. Y aquel que vino como cordero para ser inmolado, ahora vuelve como vencedor y rey para llevar a cabo el juicio. En su primera venida trajo perdón, en su segunda venida traerá juicio. La línea de batalla ha sido marcada entre Dios y el maligno. El mundo está esperando y el rey cabalgará hacia el lugar de la batalla y vendrá como fiel y verdadero, el verbo de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, y ya nadie podrá oponerse a su poder. Él es más grande que cualquier descripción o expresión que la mente humana pudiese describir para él. Por lo tanto, hay algunas afirmaciones en las que tenemos que meditar. Lo que es difícil aceptar es ver aparentemente algunos malos que siguen prosperando y disfruten de larga vida. ¿Dónde está la justicia? ¿Por qué nos los elimina ya? Pues no sabemos por qué se tarda tanto Dios en juzgar, pero Dios es soberano, hará justicia a su tiempo. Se compara al maligno con la hierba que se seca y también con el humo que se desvanece. Aún los que mueren viejos tendrán que dejar atrás sus riquezas y poder. No tienen otro futuro que el enfrentarse al juicio de un Dios santo y justo. Y además las cosas no son como parecen. Aparentemente los malos gozan de todo, pero ¿viven en paz o están controlados por la envidia, los rencores, la avaricia, el orgullo, el temor, el miedo de perder lo que han robado, lo que han acumulado con su vida injusta? Comparte con los de tu grupo una situación difícil que puedas estar experimentando. Recuerda el Salmo 37. No permitas que la injusticia ni cualquier otra circunstancia de tu vida te convierta en una persona amargada o envidiosa. Sigue haciendo el bien, dejando a los injustos en manos de Dios. Si estás en una situación de abuso, pide sabiduría a Dios y busque consejos de un creyente maduro, porque hay lugar para la resistencia. Es decir, no significa que tengamos que dejarnos avasallar. Hay injusticias que están más fuera de nuestra esfera de control, pero luego a veces el maltrato, la violencia doméstica, la violencia de género que tanto se habla hoy en día, hay maneras en las que
podemos resistir y buscar salidas conforme a lo que la palabra de Dios nos enseña. Escriba falso o verdadero. A veces los injustos prosperan más que los justos, pues es una frase verdadera. Algún día los injustos tendrán que pagar por sus hechos. Hombre, el Salmo 37 lo deja perfectamente claro. Es otra verdad. No vale la pena ser justo si me va mejor haciendo el mal. Pues es una frase falsa, porque obviamente que vale la pena ser justos. Sabemos que al final Dios hará justicia. Aquí tenemos una historia de esperanza. Imagínense una ciudad bajo sitio, rodeada por fuerzas enemigas. Se estaban acabando las provisiones y el temor llenaba los corazones de sus habitantes. Pero en la oscuridad de la noche alguien logró cruzar las líneas enemigas y entrar a la ciudad con una gran noticia. En otro lugar, el jefe de las fuerzas enemigas se había rendido, la guerra ya había terminado y solo era cuestión de tiempo hasta que la noticia llegara a las fuerzas que rodeaban la ciudad. Entonces dejarían las armas y la ciudad estaría a salvo. De igual manera, vivimos sitiados por las fuerzas de maldad. Enfermedad, injusticia, opresión y muerte nos rodean, pero las cosas no son como parecen ser, solo es cuestión de tiempo. Hasta que termine todo, ya ganamos. De aquí a poco el malo no existirá, observará su lugar, no estará allí, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Qué maravillosa promesa. Así que, como bien nos decía Ruth, tenéis un versículo muy cortito para memorizar. Los malignos serán destruidos, pero los que esperan en el Señor, en Jehová, ellos heredarán la tierra. Así que tenéis un poquito menos de trabajo. Dios mediante, el próximo viernes nos reencontramos. Vamos a tener un fin de semana especial en la iglesia, pero yo creo que la clase la podremos tener sin problema. Damos gracias a todos por participar, que el Señor os bendiga y su rostro resplandezca sobre cada una de vuestras vidas. Voy a dejar de compartir y voy a